tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. 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 Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya ignorar? Compartiendo estos 30 minutos con vos, querido oyente, profundizando sobre la palabra de Dios. Qué es lo que Él nos habla, qué es lo que hoy tiene para decirnos a cada uno. Y en este día, en este tema, vamos a desarrollar y vamos a hablar sobre Valle de Huesos Secos. Esto es una narración, es algo que podés encontrar en el libro de Ezequiel. Aquí vas a encontrar en el capítulo 37 que dice en la palabra, en la Biblia, el Valle de los Huesos Secos. Hoy vamos a leerlo, vamos a ver de qué se trata, vamos a profundizar, vamos a ver qué es lo que Dios quería decirnos y también vamos a tocar algún otro capítulo, algún otro libro para que podamos entender y ver verdaderamente cómo Dios habla a la vida de cada uno de nosotros. Así que para empezar vamos a compartir en el capítulo 37 que nos dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este es lo que nos habla sobre el Valle de los Huesos Secos. Y sigue, si tú tienes la palabra, los puedes seguir y viendo qué es lo que nos dice, pero hasta aquí vamos a leer la palabra porque queremos ir viendo de qué nos está hablando. La Biblia tiene esperanzas para ti. Aquí en estos huesos secos, como Ezequiel les hablaba, como profetizaba, como según Dios le decía, podemos ver esa esperanza, y esa esperanza en cada uno de nosotros. Dios es el Dios de lo imposible.
Aquí en este valle, en esto que hemos relatado, que hemos leído, podemos ver cómo quizás cada uno de nosotros diríamos, no, ¿cómo va a pasar eso? Eso es imposible. Pues Dios nos está mostrando que Él es un Dios de lo imposible, que Él puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Yo no sé, querido oyente, cuál es tu situación o qué es lo que quizás estás pasando o tienes algo en mente que puede llegar a decir, no, esto no, ya no va, esto no tiene remedio, no puede solucionarse. Mirá cómo el valle de los huesos secos, cómo Dios fue transformando algo que quizás a nuestros ojos era imposible, era algo muerto, era algo que no había vida y que no podía restaurarse. Pero nunca te olvides que eso es ante nuestros ojos. Ante la mirada de Dios todo es posible. Dios es el creador de todo. Y aquí, como también relataba, Él sopla vida aún donde no la hay. Este pasaje te ayudará a renovar tu esperanza a Dios, a darte cuenta de lo grande que es este Dios en el cual cada uno de nosotros tenemos esa esperanza, en el cual creemos, en el cual sabemos que está a nuestro lado. El pasaje bíblico de Ezequiel describe una visión simbólica de la resurrección de unos huesos secos, metáfora que simboliza el regreso de Israel a su tierra después de un exilio de siglos. En el versículo 11, el Señor explica que los huesos secos representan a todas las naciones de Israel y en el 12 promete abrir sus sepulcros y llevarlos de regreso a su tierra. Así que si nosotros seguimos y lo vamos a compartir, el capítulo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Mirá cómo hablábamos y decíamos, ¿no? ¿Qué era lo que Dios estaba hablando a través de este valle de huesos secos? ¿Qué mensaje? ¿Qué nos quiere dejar? ¿Qué nos quiso dejar Dios con la visión de estos huesos secos? Esta es una visión que nos invita quizás al desaliento, como hablábamos, pero ante la pregunta de Dios, ¿vivirán estos huesos? Al desaliento porque si tú miras esta visión que hay, un valle de huesos secos, uno dice, está todo seco, está todo terminado, está ya muerto. Quizás pueden ser hoy tus pensamientos, hoy pueden ser tus deseos, tus anhelos, que quizás frente a tus ojos veas que está como este valle de huesos secos, algo que no pudo ser, algo que ya pasó, alguna desolación, algún enojo, alguna destrucción, algo en tu vida que ante tus ojos se muestra como este valle de huesos secos. Pero mirá cómo Dios pregunta, ¿vivirá estos huesos? Y le decía a Ezequiel, tú lo sabes, como diciendo, tú sabes que tú tienes el poder, que si quieres, tú lo harás. Yo creo que hoy nosotros ante una situación, querido oyente, que estés pasando, quizás puedes hablar con Dios y decirle, delante de mis ojos, esto es como el valle de los huesos secos. Pero Señor, tu pregunta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. La respuesta es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Ezequiel le responde de esa manera, como diciéndole, Señor, tú todo lo puedes, tú sabes si vivirán, porque ante los ojos humanos podemos decir que eso está destruido. Pero la respuesta es una respuesta de esperanza, es una respuesta de reconocimiento de qué es lo que Dios puede hacer. Por eso yo hoy quizás te quiero preguntar, ¿qué momento estás viviendo? ¿Cómo ves tu situación? Primeramente, mira que aquí en el libro de Ezequiel, en donde se encuentra este relato de los huesos secos, del valle de los huesos secos, Ezequiel vivió el dolor de tener que transmitir un mensaje de juicio. Si tú lees el libro de Ezequiel, te vas a enterar de cuál era el camino de este profeta que Dios enviaba, ¿no es cierto?, a decirle al pueblo que estaban pasando por este dolor.
este dolor de tener que transmitir un mensaje de juicio. Ezequiel le dolía tener que decir lo que Dios le mandaba. En segundo lugar, Ezequiel vivió en el destierro, la experiencia de la destrucción de Jerusalén y el templo. Mirá cómo hoy nosotros nos podemos comparar con Ezequiel y ver cómo estamos viviendo, cómo es nuestra vida, qué es lo que estamos pasando. Yo sé, querido oyente, que muchas veces pasamos situaciones que decimos que solo a nosotros nos pasan o pensamos que lo peor es lo que nos está pasando a nosotros, pero Dios en su sabiduría sabe a quién entregarle las situaciones que nos entrega. Y aquí podemos ver cómo Ezequiel, él estaba viviendo también una experiencia triste, una experiencia de destrucción, y sin embargo él seguía aquí y hablaba, y veía cómo Dios le hablaba a través de este valle de huesos secos. En tercer lugar, él perdió su esposa, y fue signo del juicio de Dios sobre Jerusalén. Mirá cómo se iba viendo las cosas que pasaba. Esto pasaba con los huesos secos en Ezequiel. Mirá cómo hablaba, cómo él iba pasando por esto, y sin embargo él vio y Dios le mostró cómo ese valle fue reviviendo. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Pero Dios, el Señor, habla y les dice: profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, ha dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes y los voy a levantar. Esto nosotros lo podemos encontrar aquí en el libro de Ezequiel, cómo Dios les habla y le dice: yo los voy a levantar de ese sepulcro, yo los voy a sacar de ahí. Ezequiel era ese profeta que tenía que hablarle al pueblo a través de lo que iba pasando, de lo que él también estaba sumergido en esa angustia, en ese dolor, en todo lo que a él también le iba pasando. Pero mirá cómo Dios lo utilizaba, cómo Dios le hablaba, cómo Dios lo llevaba también a ver esa situación que le mostraba la verdadera soberanía de él, lo que él podía hacer, que él crea en lo que le estaba diciendo, porque él todo lo podía cambiar. Por eso le decía que en medio de esta desolación, en medio de lo que ellos hablaban y decían, que se veían perdidos, que se veían que ya nada podía hacer, que ya todo estaba destruido, él decía: háblales y dile que yo los voy a levantar, que yo los voy a sacar de ese sepulcro, los voy a levantar, los voy a volver a llevar a su lugar. Entonces así, de esa manera, Ezequiel tenía que hablar con el pueblo. Y este valle de los huesos secos es donde Dios nos quiere hablar a cada uno. Por eso es que yo te preguntaba cómo está la situación en tu vida, cómo hoy quizás podés tener delante de ti un valle de huesos secos, pero como Dios quiere hablarte y decirte que Él todo lo puede transformar. Y en esa pregunta que dice: ¿vivirán? Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Yo creo que nosotros tenemos que muchas veces ser sinceros con Dios y decirle: Señor, tú lo sabes. Esta situación quizás me desborda, esta situación quizás yo la tengo ya como perdida, pero yo sé que tú sabes que esto puede salir adelante, que tú lo puedes cambiar, que si es tu voluntad que pase, tú estarás en ese lugar, en esa situación, pero debes acudir a Dios, debes hablar con Él, debes pedirle a Él que tome el control de esto que te está pasando. Por eso es que este valle de los huesos secos hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Así que estamos mirando cómo en Ezequiel se va desarrollando, cómo nos habla a través de su palabra el Señor. Pero ahora vamos a compartir una alabanza y quédate ahí, porque al regresar vamos a seguir descubriendo lo que Dios tiene para cada uno. Desierto, caminando, no hay nadie. Con la esperanza hecha pedazos, no hay nadie. Veo a mi lado huesos secos en un valle donde la agonía acabó.
con sus vidas, aún no es tarde. A lo lejos escucho una voz que me dice, todo es posible. Debes creerlo, sentirlo, vivirlo, no te limites. Esta guerra no es tuya, yo he vencido, tengo la victoria. Por tanto no temas, este es el tiempo de ver mi gloria y mi aliento de vida desde el Padre que nos cuida. Huesos secos, llegó el momento de levantarse, llegó el tiempo de lograr lo que tú quieres, de llegar donde deseas, remontándonos como el águila, levantando nuestras voces, declarando la victoria. Es Yahweh que lidera la batalla. Que lidera la batalla. Que lidera la batalla. A lo lejos escucho una voz que me dice, todo es posible. Debes creerlo, sentirlo, vivirlo, no te limites. Esta guerra no es tuya, yo he vencido, tengo la victoria. Por tanto no temas, este es el tiempo de ver mi gloria y mi aliento de vida desde el Padre que nos cuida. Huesos secos, llegó el momento de levantarse, llegó el tiempo de lograr lo que tú quieres, de llegar donde deseas, remontándonos como el águila, levantando nuestras voces, declarando la victoria. Es Yahweh que lidera la batalla. Que lidera la batalla. Que lidera la batalla. Que lidera la batalla. No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1. Y aquí podemos ver que estábamos hablando sobre el Valle de los Huesos Secos. Esta palabra que ha quedado aquí en el libro de Ezequiel, y veíamos cómo Dios a través de ese valle que le mostraba, un valle de huesos secos a Ezequiel, él le hablaba y le decía cómo él podía restaurar todo, cómo podía volver a ser, cómo podían lo que Dios era capaz, ese Dios de todo lo posible, en un Dios que nosotros hoy debemos creer y debemos acercarnos y debemos conocer que Él tiene ese poder. Por eso que estábamos hablando y yo te comentaba y te preguntaba que en qué momento estás viviendo, cuál era tu situación, porque Ezequiel estaba pasando por una situación difícil también, y sin embargo Dios lo llevó a ese valle de huesos secos para mostrarle todo lo que él podía hacer. Por eso preguntábamos cómo está tu situación, querido oyente, si crees en la esperanza, si tú ves lo que Dios nos habla aquí en la palabra y puedes hacerla propia, puedes ver cómo Dios se dirigía a Ezequiel y Ezequiel hasta él le preguntó cuando le dijo, ¿estos huesos vivirán? Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes, cómo puso toda la fe en él, tú sabes, tú conoces, tú tienes el poder para hacerlo. Pero yo quiero llevarte al libro de Romanos, al capítulo 4, 18, porque yo quiero también preguntarte sobre cómo está tu situación, pero si crees en la esperanza, en esa esperanza como esa esperanza de Abraham, como Abraham creyó. Por eso quería llevarte al libro de Romanos en 4:18 que nos dice,
Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mirá que cuando Dios le habló a Abraham, aquel que ya era muy entrado en años, y su esposa también, y le dijo, y no tenían hijos, sin embargo Abraham creyó en la palabra de Dios, cuando le dijo tu descendencia, así será tu descendencia, y habla aquí de la esperanza contra esperanza, para llegar a ser ese padre de mucha gente. Esa esperanza es la que hoy tiene que moverte, esa esperanza es la que hoy tú tienes que tener. Conocer cuál era la realidad, confiar más allá de lo que ves, porque a veces nosotros nos quedamos con lo que está pasando, pero aquí en lo que estábamos mirando en Ezequiel, que vamos a volver para ver algunos versículos, que también nos dice la obediencia. Aquí también habla de esa obediencia, porque a pesar de ese valle, de la forma en que se encontraba, como leímos al comenzar este micro, podemos ver en el 37:7 que dice, profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Profeticé, pues, dice, como me fue mandado. Por eso es que hablábamos de la obediencia. Ezequiel fue obediente ante la palabra de Dios, ante sus ojos lo que él veía, quizás eso ya estaba muerto, ya podía decir, no, que por más que yo hable, por más que yo diga, esto acá no se va a revertir. Pero Ezequiel se dio cuenta que no era él, sino que era Dios el que hacía. Él profetizó como le fue mandado. Esa obediencia de hacer lo que Dios le iba diciendo. En un lugar de muerte, en un lugar de huesos secos, él profetizó, así como Dios le dijo. Por eso tienes la confianza y la eficacia de esta palabra. Tú debes confiar, debes saber que si Dios lo dice, así será. En su tiempo, así debe ser nuestra obediencia, así debemos ver. Tenemos que ver más allá de este presente. Nuestra mirada tiene que ir más allá de lo que hay delante de nuestros ojos, porque si Ezequiel se hubiese quedado con lo que había delante de él, sobre ese valle de huesos secos, sobre todos esos huesos secos, él no hubiese podido ver la mano de Dios cuando profetizó como se le dijo. Él no podría haber visto cómo esos huesos se iban uniendo, cómo se fue llenando con los tendones, con la carne, como lo iba diciendo. Por eso el ver más allá del presente. Y si nosotros podemos seguir mirando en el libro de Ezequiel, en este capítulo 37, el 8, el 9, que nos va hablando y dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé, aquí podemos ver de nuevo esa obediencia, ¿no es cierto? Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mirá cómo la obediencia lo llevó a que sus ojos puedan ver esto, a que Ezequiel pueda ver a través y vivir con sus ojos lo que iba pasando. Así que dice, y profetizó y habló y dio vida. Es el espíritu que infunde la vida, la nueva vida en un acto creativo de Dios. Por eso es que dice, sopla y di. Profetiza, dice, y habla y di que venga ese espíritu en ellos. Y entró espíritu en ellos. Ese espíritu, ¿no es cierto? Ese espíritu que infunde la vida, la nueva vida, ese acto creativo de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, al primer libro de nuestra Biblia. Acompáñame al libro de Génesis, al capítulo 2:7, que aquí nos recuerda qué es lo que dice. En el capítulo 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mirá cómo acá se vuelve a repetir aquí en Ezequiel lo que hablaba también, lo que hizo Dios en Génesis, ese soplo de espíritu, ese soplo de vida, que ese soplo que solo Dios lo puede dar. Por eso, querido oyente, clama a Dios,
habla con Él, comentale tu situación. Quizás estás viendo delante de ti, tienes un valle de esta manera, entonces puedes hablar, debes tener esa esperanza como la tuvo Abraham, debes tratar de recordarle al Señor que necesitas ese espíritu en aquello que está muerto. Ante Dios no hay causa perdida. Acá lo podemos ver en Ezequiel y también en Génesis, como ese soplo, ese espíritu que infunde vida que solo Dios nos puede dar. Dios restaura y nos sostiene. No solamente Él restaura, es también sostiene nuestra vida. Por eso, ¿qué ves cuando miras tu casa? ¿Qué ves cuando miras tu familia, querido oyente? Quizás hoy tenés enfrente tus hijos, tu matrimonio, tu economía, quizás tu salud te está preocupando, tu barrio, tu ciudad, tu pueblo, el país. ¿Qué hay delante de ti en este tiempo cuando miras? ¿Qué ves cuando miras? ¿Qué es lo que podés ver? ¿Qué es lo que podés relacionar con lo que Dios hoy te está hablando? Ezequiel ministraba durante el exilio, un tiempo de crisis en donde Ezequiel, él ministraba y hablaba todo lo que Dios decía, pero también él daba un mensaje de esperanza. Este pasaje nos recuerda que las circunstancias visibles nunca tienen la última palabra, nunca la tienen. Tus ojos hoy no están mirando lo que Dios tiene para ti en adelante, eso lo debes recordar. Nunca lo que tú estás viendo, nunca la circunstancia es la que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Por eso recurre a Él, habla, mira su palabra, su Biblia, la Biblia, que ahí vas a entender, que ahí vas a conocer qué es lo que Dios tiene para ti. Los huesos secos representan algo en una situación que puede estar muerto. Pero, ¿qué es lo que secan los huesos según la Biblia? Por eso, para ir terminando, acompáñame a Proverbios. Vamos a mirar qué es lo que secan estos huesos, cómo todo se relaciona, cómo todo tiene que ver. Quizás estamos viendo este relato en Ezequiel de hace años atrás, pero cómo hoy lo podemos ver y podemos mirar nuestra vida, que quizás estamos pasando también por ese momento. Por eso podemos ver qué es lo que secan los huesos según la Biblia. Esta es una pregunta que podemos encontrar la respuesta en Proverbios 17:22, que dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Te lo vuelvo a leer. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí podemos ver qué es lo que seca estos huesos. ¿Qué mensaje nos quiso dar Dios con la visión de los huesos secos? A veces quizás nos encontramos en situaciones sin esperanza, por nuestros pecados o por las circunstancias de la vida. En ese momento parece que lo único que podemos hacer es rendirnos porque no vemos otra salida, porque nuestra humanidad no nos lleva a ver otra salida. Pero Dios nos ofrece esperanza. Toda nueva vida es obra de Dios. Por eso debes alabar, debes adorar, debes cantar, debes danzar, debes ser agradecido por todo lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo, por los planes que tiene para hacer en tu vida, por lo que Dios tiene pensado para ti. Habla vida a tus huesos secos y observa cómo Dios transmite aliento de vida. Habla vida a tus huesos secos. Cambia tu manera de hablar. Habla vida a esa situación. Habla solución a lo que está pasando. Míralo con los ojos que Dios quiere que lo veas. Habla esa vida a esos huesos secos y observa. Observa cómo a través de tu palabra, a través de lo que Dios te va diciendo, cómo Dios transmite aliento de vida en tu espíritu y te llena con el aceite del gozo, con la alegría, con la paz que hoy estás necesitando. Por eso, querido oyente, debes ver tu situación de la manera en que Dios te la está presentando. A través de este relato que hemos visto del Valle de los Huesos Secos, yo creo que Dios ha hablado mucho a cada uno de nosotros, ha hablado mucho a nuestras vidas. Por eso es que de esta manera es que podemos terminar con este relato, simplemente sabiendo que Dios puede transformar. Habla vida
Habla vida a esos huesos secos y observa cómo Dios transmite ese aliento. Cambia tu manera de hablar. Hoy nos tiene que quedar a través de este mensaje, cambiar la forma en que, aunque la situación esté mal, delante de nuestros ojos, creer en Dios, ponerlo en sus manos, hablar con Él para que podamos profetizar vida sobre eso que quizás hoy lo estamos viendo muerto, como quizás hoy lo podemos ver seco, lo podemos ver olvidado, lo podemos ver como fracaso. Habla vida, despierta así como nos muestra en Ezequiel esos huesos secos, como fueron transformándose. Habla, pídele a Dios palabra, busca sus promesas en la palabra para que puedas hablar sobre esa situación, hablar vida sobre eso para que Dios pueda transformarlo, para que Dios pueda obrar, para que Dios a través de ti pueda hacer su obra. Por eso yo te digo que Él va a llenarte de gozo, de alegría, va a traer paz a tu vida y todo va a ser transformado. Así que de esta manera hemos pasado por este tema sobre el valle de los huesos secos. Yo creo, querido oyente, que nos ha dejado una buena enseñanza, un buen mensaje hoy la palabra. Esto quería compartirlos con ustedes, pero bueno, ya hemos llegado al final de este micro. Le quiero agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él siempre está aquí con nosotros para que esto pueda ser posible, y les agradezco a todos ustedes por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Acércate y brilla.